El título de todo este mes es... ¿Cuál es? Qué memoria que tienen, ¿eh? Lo están leyendo. Pero explicamos el otro día a los que vieron. ¿Cuántos vieron el video de presentación? ¿Cuántos vieron el video de presentación? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos no vieron el video de presentación? Bien. No sé dónde lo tenemos ahora, porque lo pasamos en la reunión. Pero bueno, después lo van a poder ver. Pero el video de presentación, mejor dicho, no de presentación, sino de invitación a estos días, hablaba de esa diferencia. La familia ideal o la familia real. Lo que pasa en las películas, lo que nos vende Hollywood, lo que nos venden algunos libros, y en un momento voy a hablar a eso. Pero antes, o mejor dicho, hoy vamos a hablar de familias que impactan. Mi familia, tu familia, queremos que impacte, que no sea algo más, una familia más, una historia más de las cientos de miles de familias que conviven en este momento en los más de 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta, de nuestro mundo, de los que han pasado, sino impactar. ¿Y de qué manera? En esa simpleza de tu vida, en esa simpleza de mi vida, en decir, soy apenas un pequeño granito en todo este universo, podemos hacerlo. Y ahí la diferencia tiene que ver con lo bíblico, con lo que Dios tiene y nos propone y nos invita. Cuando vamos a la definición, hoy quiero hacer un poco más de introducción, dado que esta introducción es para hoy, para el miércoles que viene y para el domingo y así sucesivamente todo, y aún llegará el fin de junio y nos daremos cuenta que hay un montón de áreas que hubiera estado bueno profundizar, porque cuando se trata de familia, wow, es un montonazo, salen aristas y salen temas y subtemas un montón, pero en donde queremos enfocarnos es qué dice Jesús, qué dice la Biblia, qué nos enseña Dios acerca de la familia. La definición, digamos, secular, la definición del diccionario es que familia es un grupo de personas unidas por lazos sanguíneos o legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Sanguíneos o legales. Puedes vivir con tu familia de sangre, tus hermanos, tus papás, tus hijos, pero cuando te casás no hay no hay sangre, pero hay un lazo y hay una legalidad, pero también hay un compromiso donde se une la familia y empieza a construir su nueva familia. Hasta ahí es lo que podríamos tomar como una definición que lo puedes encontrar, es más, lo puedes googlear, lo puedes buscar en un diccionario. Es muy simple, eso es lo que se define generalmente, de manera general, acerca de lo que es una familia. Son personas que tienen un proyecto de vida en común. Claro, de ahí podríamos hasta tomarnos y quedarnos en esta definición y decir, ¿todas las familias tienen un proyecto en común? ¿O de los 4, de los 5 integrantes de esa casa, todos tienen un proyecto muy absolutamente personal? Y no hay algo que genere la comunicación y la convivencia. Bueno, durante todo este tiempo vamos a llegar por ese lado. Pero sí hay algo que tenemos que tener presente. Porque no estoy hablando y no vamos a hablar modelo, familia, tipo, como entendiendo que apuntamos a hablar de la familia específicamente sobre eso, sino que lo que quiero que me sigas con mucha concentración en algunos momentos, porque quiero ser bien bíblico y quiero enseñarles una base para lo que vamos luego a construir. Todos tenemos vínculos familiares. Cuando digo familia tipo, digo por ahí alguien puede ser una viuda, un soltero, alguien que está divorciado, alguien que vive solo, alguien que todavía no tiene hijos, alguien que tiene muchísimos hijos. Y hay situaciones, pero todos tenemos vínculos familiares. Si no tenés un hijo, tenés un hermano, tenés un tío, un sobrino. Y si hay alguien que dice, yo no tengo a nadie, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un par, no tengo un sobrino, no tengo un hijo, no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo novia, estoy solo. Dice la Biblia que nosotros somos hermanados porque somos todos hijos del Señor. Entonces, la iglesia es ese lugar donde nos encontramos para nutrirnos, para crecer juntos, pero hay algo que nos hace llamar hermanos, y quien se llama hermanos es porque tiene un padre en común, hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos unió y nos hizo sus hijos. Bien, pero ¿por qué el título?
¿Por qué familias reales? A esa pregunta el primer por qué es importante. ¿Por qué no ponerle como título familias ideales? Que sería ideal decir familias ideales. Sería, esta es la familia ideal, porque ideal es sinónimo a veces de irreal. Es un cuadro que sería bueno que suceda, pero no es real, no va a suceder. Es una utopía. Es algo que posiblemente la expectativa de que un ideal suceda puede ser así chiquitito, pero real nos lleva justamente a la respuesta. No somos ideales, somos reales. Reales significa que tienen momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza. Momentos donde vamos a disfrutar la vida en su máximo esplendor y los momentos felices de la vida, pero la familia real pasa por momentos que nunca hubiese ni escrito, ni pedido, ni deseado. Una familia real porque vivo tiempo de paz, pero también hay momentos de conflicto. Hay momentos donde no existió la paz, donde hubo que decidir, donde ocurrió lo no esperado, porque hubo crisis y algunos pudieron pasarla, triunfar sobre la crisis, y otros no pudieron porque no tenían las herramientas o porque como no depende de uno, sino que depende de con quien vos tengas que resolver la crisis, es una decisión de ambos. Entonces ahí donde uno dice, bueno, entonces vos quédate en paz, vos hacés lo que debías hacer y de la otra parte también debería ser, y si no lo hizo, ya no te queda a vos lo que podrías haber hecho. Pero una familia real es una familia que va a pasar por diferentes situaciones de este tipo, donde ninguno es perfecto. Pasa muy seguido que cuando uno va conociendo a las familias, siempre está en que los padres que nos sentimos tan orgullosos de nuestros hijos en los primeros años, uno dice, no porque sea mi hijo, ya cuando arranca así está por tirarle una, pero no es normal que hable a esta altura. No es normal que haga tal cosa. Y uno se cree que tiene un Einstein en la familia. Y uno piensa que está bien que lo puedas por lo menos creer, confesar, decirlo, pero de ahí a que sea real, pues no, tal vez no. Pero eso no significa que yo me tenga que conformar. Simplemente lo que estoy diciendo es que en una familia real ninguno es perfecto. En una familia real no resolvemos todo dialogando como debería ser, sino que muchas veces hay cosas que se resolvieron por crisis, por presión, por algo que rompió, por una discordia, por una pelea, pero a veces se resuelven así. Lo bueno es que todo se resuelva dialogando, que cuando existe un problema se ponga arriba de la mesa, se charle de ambas partes o de todas las partes, no se intente pisar lo que está sucediendo y podamos lograrlo. Bueno, de eso se trata también un poquito todo lo que vamos a ver, pero la familia real sabe que muchas veces tiene escasez en su manera de resolver. No tiene la disciplina o el ejercicio o la cintura para lograr el diálogo y ocurren cosas que no deseamos. Ocurren, hablamos todos de la misma manera. A veces, ¿por qué se construyó esa familia? Haciendo camino al andar. O sea, empezaron de una forma, pero luego fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y se fue construyendo con idas, con subidas, con bajadas, con crisis. Yo quiero que por un momento, viste que siempre trato de hablar de los sistemas pendulares. O sea, ¿qué son los sistemas pendulares? Cuando el ser humano tiene la tendencia o a irse demasiado a un extremo derecho o un extremo izquierdo o un extremo derecho con lo que son los pensamientos. El sistema pendular habla justamente de eso, de los movimientos que solemos tener. Ahí lo podés ver gráficamente y son unos genios los chicos de media porque les pedí que me hagan algo
que de alguna manera ejemplifique lo que yo quería decirte, y mira qué bien que lo han logrado. Muy bien, ¿eh? Porque la familia real es una familia equilibrada. ¿Cómo es una familia real? O sea que no va ni para el modelo posmoderno, ni para el modelo fundamentalista, sino que el centro, lo que eso hace una familia real y equilibrada, es un modelo bíblico. Y te explico en unos segunditos o en unos pocos minutitos de qué estoy hablando cuando hablamos del modelo de familia fundamentalista, que lo tenemos a la izquierda. Podría ser que alguno ese lo crea como el cristiano. El fundamentalista es el fanático, el que no acepta razones y que lo suyo es lo suyo y todo lo demás es basura, absolutamente basura. O vivís este modelo o estás afuera. Es absolutamente excluyente. Maneja verdades bíblicas, pero sin amor. Maneja verdades importantes, pero con la espada en la mano. Esa es la que en vez de abrazar o de amar, sabiendo que aún el otro está equivocado, porque la Biblia dice que hay una verdad, y ante la verdad vos podés saber quienes no practican esa verdad, y no por eso los vas a matar a espada. No somos la Santa Inquisición o fe o muerte. Imagínense si saldríamos a la calle a preguntar quién tiene a Cristo en su corazón. Y cuando alguien dice, ¿tenés a Cristo en tu corazón? No, o lo aceptás o la muerte. Eso es ser fundamentalista. Eso es el fanatismo. Nadie haría eso hoy. Hemos pedido perdón. Hemos ido a tribus y hemos hablado y escuchado testimonios de tribus de aborígenes que decían, nosotros no podemos aceptar la persona que ustedes nos están predicando. No podemos aceptar la persona de Jesús porque en nombre de esa persona mataron a muchos de nuestros ancestros. Wow. ¿Por qué? Porque era o Cristo o la muerte. El fundamentalista a veces maneja algunas verdades, pero fuera y lejos del amor. Entonces, cuando hablamos de la familia, no todo lo que dice ser cristiano es bíblico. Aún lamentablemente, y algo a la salvedad, porque gracias a Dios que hay muchas excepciones, aún no todo libro termina siendo bíblico cuando cae en su teoría tan fundamentalista, tan excluyente. A veces ese fundamentalista hasta es superficial, no profundiza, no pasa y no toma un compromiso. Es muy ideal lo que debería ser, lo que debería ser, lo que debería ser, y vos te quedás lleno de, todo esto es imposible, nunca lo podré practicar, este modelo de familia es imposible, es utópico, es perfeccionista. Muchas veces el modelo más fundamentalista lo que hace es tener mucha influencia cultural. Y la influencia cultural tiene que ver con lo que cada cultura en su nación practica. Nunca con nuestra forma, nuestra cultura podríamos entender la cultura de otras naciones y otros continentes. No sé, pero nos ha pasado que en nuestro país, que hay tantos descendientes de españoles y de italianos mayormente, después hay un pluralismo, Argentina tiene tantas culturas viviendo y conviviendo, pero hay mucho español y mucho italiano. Y quienes hemos viajado y hemos conocido, uno dice, con razón somos lo que somos. Cuando vos ves que el argentino jetón, grita, habla, anda a España. Anda a un bar en España y te vas a dar cuenta por qué somos lo que somos. Y lo mismo pasa con Italia en cada uno de sus rasgos. Lo trajimos y es parte de nuestra forma de ser. Entonces, a la hora de construir o de mirar lo bíblico, no podemos mirarlo con los ojos de otra cultura, sino con nuestra cultura. Porque para otra cultura, por ahí nuestra manera de hablar no sería agresiva. Y para vos decís, ¿qué es agresivo? Es que nosotros hablamos fuerte, gesticulamos, movemos las manos. Hay otras culturas que las manos las tienen pegadas así como dos clavadas. Y te van a hablar y te van a estar todo el tiempo y dices, ¿qué le pasa a este hombre que no quiere mover las manos? Sería como muy feo que yo te predique así en nuestra cultura. Porque el argentino todo hace mímica. Y otras culturas también. Pero hay algunas que son menos.
Me lo han dicho. Yo he predicado en otros lugares, en otros países, y me dice, ¿cómo se nota que son argentinos? Encima tenía un traductor que tampoco era argentino, aunque vivía muchos años afuera, y dice, ¿cómo se nota que los dos son argentinos? Aún uno viviendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las manos. Y yo digo, ¿qué tienen las manos? Y las mueven. Digo, es normal, uno va acompañando las palabras. Le va poniendo, y es así, nadie se da cuenta. Imagínense si tendríamos que hablar de modelo de familia con el fundamentalismo, decir, no se hace así. Ahora, cuando golpea y se va para el lado, está el concepto hoy de ir hacia el otro lado, que es el mundo que hoy se propone, que es el modelo de familia posmoderna. Que quiero aclarar, ni siquiera termina siendo un modelo de familia, que termina siendo un modelo de individualidad. El hombre mirándose absolutamente a sí mismo y haciendo todo para ser feliz a una costa de los que con él conviven, si conviven con alguien. Entonces no toma compromisos, no mira el futuro, sino que es totalmente disruptivo. O sea, el punto es cambiemos todo, rompamos todo, hay que deconstruir. Y entonces el concepto Dios, el concepto familia, en ese extremo, lo tenemos que romper. El problema que cuando a veces nosotros queremos interpelarlo, cuando queremos defender y decir, no, nosotros no creemos en esto, como lo defendemos muchas veces con un modelo fundamentalista, somos tan extremistas, somos tan fanáticos, que se cierran los oídos. Y cuando queremos hablar de familia bíblica y cristiana, corremos el riesgo que si nos ponemos en esa tesitura y nos convertimos en eso, no vamos a poder enseñar lo más lindo, los grandes tesoros que Dios planeó para nosotros, que es el modelo centrado y equilibrado, que es el que queda inamovible siempre en el medio. ¿Cuál es ese modelo? Entonces lo que vamos a ver es el modelo bíblico de familia. ¿Qué hablamos de esto? Y por eso les dije, hoy necesito estos minutos de introducción. La Biblia nos deja principios firmes, patrones, que muchas veces en estos principios firmes y en estos patrones tienen aristas. ¿Qué es eso? Diferentes escenarios, diferentes situaciones que en el camino nos fueron obligando a tomar decisiones. El modelo bíblico nos deja patrones, pero sabe que hay diferentes escenarios. Por eso la Biblia nos muestra familias y nos da ejemplos de familia. Vuelvo a redondear. Como ejemplos y también muchas veces como advertencias. Hay modelos de familia en la Biblia que son ejemplos, hay modelos de familia en la Biblia que nos deja como advertencias. Si seguís este camino, podés correr con estas consecuencias. Y no una amenaza o una advertencia, simplemente describiendo una realidad. Entonces, la propuesta, y que leamos todos juntos, es insatisfacción, y eso es lo que tiene que suceder en estos días, no resignación. ¿Qué es lo que queremos que suceda en las próximas semanas en la iglesia? Número uno, que identifique cuánto podemos mejorar. Pregunto, ¿cuántos quieren mejorar en su vida familiar? Vamos de nuevo, ¿no? Les doy una oportunidad un poquito más. O sea, estamos convencidos. ¿Cuántos quieren mejorar? O decir, uy, ay, me dolió. No importa, pero queremos. Por ahí la pregunta podría ser, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto debemos? Segundo, que te inspires a transitar tu vida de familia, tu vida familiar con Dios. Que seas inspirado a decir, ¿por qué no incluir a Dios en mi vida familiar? Ese es el propósito de todo este tiempo. ¿Por qué no permitirle a Dios que esté con nosotros? ¿Por qué no incluir a Dios en nuestro hogar, como hoy que estás en la reunión, que viniste, que te levantaste, que estás acá, que estás escuchando? Y tercero, que te prepares para las temporadas especiales. Temporadas especiales pueden ser situaciones difíciles o situaciones al fin. Temporada especial puede ser, por ejemplo, lo que se llama el síndrome del nido vacío, que es cuando uno de los que vivía se fue y se casó, o al revés, o algunos sufren el síndrome del nido lleno. Esto no lo digo yo, lo dice la psicología.
Son esos padres que sufren porque sus hijos no se van más de casa. Me morfa, no paga los impuestos, tiene 50 años, que se vaya. Y sufren un síndrome que es al revés. Están esperando que se vaya para hacer una fiesta. Es un clavo. Entonces, son las temporadas especiales. Lo digo en broma, ¿no? Hay situaciones y situaciones, y no es que por ahí, porque alguno dice, pastor, mi hijo tiene 40 años y vive en casa. Bueno, debe haber alguna excepción, pero por ahí no. Tal vez no, pero hay excepciones al fin. Entonces, vamos a ver hoy cómo es una familia que impacta. Es aquella que vive el diseño de Dios. ¿Cómo es una familia que impacta? Es aquella que vive el diseño de Dios. ¿Qué nos cuenta y qué nos enseña Dios en su palabra? Escuchá con mucha atención. Todo comienza en casa. Vamos a leer como nos dice en Deuteronomio, uno de los primeros libros de la Biblia, y ya nos deja claramente cuál es la instrucción de Dios hacia cómo debe ser la casa. El capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inculcáselas continuamente a tus hijos. Miren cómo la instrucción hacia el hogar, cómo debe ser la formación espiritual. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La instrucción es: ya pasaron un tiempo de esclavitud. Se van a encontrar con una tierra que ustedes no trabajaron. Se van a encontrar con una ciudad que ustedes no construyeron, porque la tierra prometida ya estaba. Y ellos vienen de Egipto, vienen de 430 años de esclavitud. Una vida donde no pudieron desarrollar todo esto de esta manera. Están recibiendo instrucciones para ahora vivir la nueva vida, que es la vida de la tierra prometida. ¿Cómo va a ser la vida en la nueva tierra, en su propia nación? Se van a encontrar con una tierra que ustedes no sembraron ni cultivaron. Lo hicieron otras naciones que fueron los que invadieron durante esos 4 siglos. Se van a encontrar con una economía que ustedes no produjeron. Y ahora tienen que convivir y formar sus propias familias, porque van a vivir en hogares, van a vivir con sus hijos. Y entonces la instrucción clara, Él deja claramente el lugar donde debe ser la formación espiritual. El lugar donde debe ser la formación espiritual no dice que es en la sinagoga, no dice que es en el templo, dice que es en la familia. Y la instrucción que acabamos de leer nos deja claramente el lugar donde debe desarrollarse la formación espiritual del ser humano, en la familia. Y la manera que acabamos de leer nos dice, y la manera que se desarrolla la formación espiritual es a través de un ambiente relacional. O sea, nosotros relacionándonos, padres e hijos, hijos y padres, adultos y menores, relacionándose en el camino, en el acostarse, en el levantarse. No tiene que ver con una práctica religiosa, sino que tiene que ver con tener a Dios en nuestro corazón todo el tiempo de nuestras vidas. Va mucho más allá de las formas. Y quiero tomarme unos minutitos para decirte esto. Porque si se pierde la horizontalidad, préstame muchísima atención porque tenés que procesar algo. Si se pierde la horizontalidad, se pierde la verticalidad. Y te lo voy a explicar, porque por ahí uno dice, no es al revés. Yo primero recibo, y si yo recibo, entonces tengo a Dios y comparto. Pero si yo pierdo la horizontalidad, mi relación en mi casa, mi relación con mis semejantes, pierdo la verticalidad. Y aunque suene contradictorio,
En realidad de las dos maneras se podría ver bien y te lo voy a graficar y quiero que leamos juntos una explicación que me pareció magistral de John Piper. Y lo vamos a leer textual porque así lo dice él. Dios no deja caer una nueva Biblia desde el cielo en cada generación. Su propósito es que la vieja generación, presten mucha atención a esto, es muy bueno. Su propósito es que la vieja generación le enseñe a la nueva a leer, a pensar, a confiar, a obedecer y a regocijarse. Es cierto que Dios se acerca personalmente a cada nueva generación de creyentes, pero lo hace a través de las verdades bíblicas que estos aprenden de las generaciones anteriores. Podría decirse, y esta frase es magistral, que el Espíritu desciende vertical donde la verdad se imparte horizontal. Te lo voy a llevar a otras palabras. Dios se derrama de manera vertical porque hubo una verdad que alguien impartió de manera horizontal. Vos conociste a Dios porque alguien te habló. Y si yo preguntara cuántos conocieron solos a Dios sin que nadie les haya hablado, tal vez 3, 4, 5 levantarán la mano, no más que eso, solos. Y a los 4 o los 5 que levanten la mano digan solos, van a decir leyendo la Biblia o algo parecido. Entonces también fue una transmisión. No fue oral, lo leíste, te llegó la información, pero lo que estoy diciendo es, lo que se transmite, lo que nosotros transmitimos, luego entonces la obra del Espíritu Santo la puede completar de manera vertical. Dios llega al corazón del hombre, su presencia llega al corazón del hombre cuando éste recibió de alguien la verdad para que él llegue. Si nos quedáramos solamente con que recibió la verdad y el Espíritu Santo no llegó, eso es religión. Eso no es encuentro con Dios. Eso es encuentro con una verdad, con una transferencia. Una transferencia de religiosidad, no una transferencia de relación. Pero cuando la verdad llegó de manera horizontal, alguien me la contó, alguien la vivió, alguien fue testimonio, y entonces con ese conocimiento viene la verticalidad, viene Dios a nuestro corazón, ahí donde se produce un verdadero encuentro. Las nuevas, y quiero decirles algo que es muy importante, las nuevas generaciones ya no están yendo más a la iglesia por una ascendencia religiosa. Y está pasando mucho en otros países también, donde por años que sus padres eran de tal o cual religión, cuando tomaban o cuando eran adultos seguían esa religión porque sus papás eran así. Y en muchos casos seguían yendo a la iglesia simplemente porque habían nacido en un hogar o católico o evangélico o acá o allá, diferentes religiones. En los últimos años eso cambió bruscamente. Y esto es importante que lo sepamos todos, porque me parece genial que esté sucediendo esto. Por eso en muchas iglesias empezó a decrecer su crecimiento, porque tenían a favor, bueno, crecemos porque vienen los hijos, vienen los nietos, la iglesia siempre entonces tiene la descendencia. Pero en un momento dijo, ¿y dónde están tus hijos? ¿Y dónde están tus nietos? Ya no están. ¿Qué pasó? Es que las nuevas generaciones no siguen a Cristo por ascendencia religiosa, sino por ascendencia espiritual. Y si es lo mismo, no es lo mismo. Ya no les importa solamente la transmisión horizontal, si no hay un encuentro vertical. Y esto es sumamente importante, porque se trata de la verdad que nosotros vivimos, no la que decimos. Se trata de lograr ser los más reales, por eso familias reales, los más auténticos, los más esforzados, los que hombres imperfectos buscamos y seguimos buscando a Dios y amamos a Dios a pesar de nuestros errores, y los que estamos conviviendo juntos como congregación en buscar esa nueva generación de creyentes que amen a Dios porque alguien les transmitió horizontalmente, les transmitió boca a boca, uno a uno, pero luego esa verdad pudo encontrarse con Dios, esa persona pudo encontrarse con Dios. Por eso amo profundamente el texto de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Porque en el Nuevo Testamento, cuando buscamos esos ejemplos de familia, tenemos muchos ejemplos de familia, e inclusive
muy amplios en el Antiguo Testamento, pero cuando buscamos esas 2 o 3 generaciones por el poco tiempo que hubo, por la poca historia que hubo, porque estamos hablando desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés y 30 años más, no tenemos mucho más relato, o sea, no hay tanta historia. Y dice, trayendo, le escribe Pablo a Timoteo, a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, seguro que en ti también. Lo contrario a lo que te acabo de decir es esto. También nosotros, o muchos de nosotros estamos acá por la buena influencia. Contrario a que muchos decían, a mí no me interesa porque yo religión no estoy dispuesto a seguir, sí por la buena influencia. Y eso me encanta. La buena influencia. Y la realidad es que podemos influenciar como acabamos de leer, pero solamente damos lo que desbordamos. Como un vaso que se llena al punto de que empieza a dar cuando ese vaso se completa y empieza a desbordar hacia los otros. Porque Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que sepas esto. La fe no se hereda, pero sí se influencia. El texto lo acaba de decir. Habitó en tu abuela y en tu mamá. O sea, esa palabra habitó es convivió, moró, influenció en el temor. Influenciar en el temor no es lo mismo que ordenar, no es lo mismo que exigir, no es lo mismo que cumplir con un patrón, sino que simplemente la influencia de que alguien me es tan buen ejemplo que yo quiero seguir eso, me muestra amor que yo quiero ser amor como esa persona. Y esa es la influencia, porque somos lo que hacemos y lo que transmitimos. Y te dije, ¿cuántas verdades tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar en estos días? ¿Cuántas? Y ahí es donde uno dice, qué bueno que Dios dejó a su iglesia. Qué bueno que Dios dejó a su iglesia. Porque su iglesia, ¿sabes qué función viene a cumplir en todo esto? Somos socios vos y yo. Somos socios. La congregación, la iglesia, con cada uno de los papás. Porque si bien la crianza es en el hogar, y si bien lo que acabamos de leer en Deuteronomio es el lugar donde se transmite lo espiritual, es en el seno, en el núcleo de la familia, la iglesia colabora y ya se hace compinche tuyo, se hace cómplice tuyo, se hace socio tuyo para ayudarte. Por eso es que es muy intencional cuando como congregación decimos, el CFC es una iglesia donde todas las generaciones caminan juntas. No es una frase, no es un cliché, no es solamente una frasecita, como yo te decía, el modelo fundamentalista que puede tirar muchos clichés, mucha frasecita linda, pero la realidad es que termina siendo simplemente un reduccionismo, porque un cliché termina siendo un reduccionismo. Bueno, te digo algo lindo, que suena lindo, que es instangreable o no sé cómo se dice, y lo podés subir como una frase linda, todos ponen me gusta porque la frase suena. Es una locura. Es una locura. Como una frase fuera de contexto puede a veces afectar más que una frase dentro de un contexto. Yo me mataba de risa. El otro día di el ejemplo de los japoneses, ¿cuántos se acuerdan de eso? Y era una ilustración, una analogía tan sencillita. Más de 8,5 millones de personas la vieron. 8 millones, esa partecita, 8,5 millones de personas. ¿Saben lo que es eso? Es un país. Vieron ese video, la de comentarios raros que había. Se pusieron a opinar de la caza furtiva de los japoneses, de la pesca ilegal, del capitalismo, porque ahí vieron que se van desarrollando. Y yo decía, escuchá la prédica. Escuchar la prédica, que era un ejemplo para empezar a hablar de otra cosa, pero claro, a veces nos quedamos con esos detalles o con esas cuestiones, y nosotros somos una iglesia generacional. Cada una de estas áreas tiene un desafío y un equipo pastoral que está pensado estratégicamente para poder acompañarnos y ser todos juntos, caminar juntos en esta verdad. Somos socios con la iglesia en nuestra construcción familiar. Nos necesitamos en el consejo sano de la palabra. Nos necesitamos en el consejo sano de la construcción. No te vamos a decir lo que tenés que hacer,
para que vos te sientas obligado a hacer lo que te manda Dios, sino te vamos a inspirar, a contagiar, a contarte lo que Dios dice que es su buena voluntad, porque lo único que a vos y a mí nos hace felices es la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, tengo dos caminos: la descarto o la elijo. Y a veces no la entiendo, pero si yo sé que es la voluntad de Dios y la elijo, la fórmula nos da un solo resultado: éxito. Éxito asegurado, no hay otra manera. Por más que no la entienda, por más que me parezca de una manera, de otra manera, sin caer ni en el fundamentalismo ni en el fanatismo, simplemente no te vas a olvidar más de esa imagen. La familia bíblica, donde necesitamos a Dios en el hogar. Hace un rato leímos juntos y te dije que la propuesta es que identifiques cuánto podés mejorar, que te inspires a transitar tu vida familiar con Dios y que te prepares para temporadas especiales. Ponete de pie, por favor.